Muy buenas tardes a todos. El día de hoy resolveremos el laboratorio de aplicación número 3, caso número 1. A continuación se presentan los estados financieros del Colegio Guatemala S.A. por el periodo que terminó el 31 de diciembre del 2010. Determine el punto de equilibrio en valores y en unidades para el año 2011 e indique a partir de qué mes se empieza a obtener ganancia. El total de alumnos en el año será de 150, capacidad máxima del colegio, cobrando cuotas mensuales de 440. El punto de equilibrio consiste en una herramienta financiera que permite determinar el momento en el cual las ventas o ingresos, en este caso colegiaturas e inscripciones, cubrirán exactamente los costos, expresándose en valores, porcentajes y unidades. Además muestra la magnitud de las utilidades o pérdidas de la empresa, cuando los ingresos excedan o caen por debajo de este punto, de tal forma que esto viene a ser un punto de referencia a partir del cual un incremento en los volúmenes de ingresos generará utilidades, pero también un decremento ocasionará pérdidas. Por tal razón se deberá analizar algunos aspectos importantes como son los costos fijos, costos variables y los ingresos. Costos fijos son aquellos gastos que generalmente no varían en función directa con la producción o ingresos, cuyo importe y recurrencia es prácticamente constante, como son un alquiler de inmuebles, salarios administrativos, depreciaciones, etc. Costos variables son aquellos que cambian en proporción directa con los volúmenes de producción y ingresos. Por ejemplo, materias primas, manos de obra, comisiones, etc. En el caso para una institución educativa, el criterio para determinar costos variables dependerá de cada situación en particular, en vista que la cantidad de alumnos y el nivel de ingresos por colegiatura es relativamente el mismo durante todo el periodo. Pudieran haber gastos que van a variar en relación a la cantidad de alumnos, tales como sueldos y prestaciones de docencia, los servicios públicos y comunicaciones, papelería y útiles. Para los estados financieros, como tenemos acá, del año anterior, necesitamos saber con qué cantidad de alumnos o valor en que salen los ingresos igualan al costo total para no tener pérdida ni ganancia. Es importante también mencionar que son datos más reales tomarlos del estado de resultados a los proyectados. Entonces vamos a calcular en base utilizando estados financieros la primera fórmula. Vamos a tomar los gastos de la operación como gastos fijos y gastos variables con un valor de 0. Entonces nuestra fórmula sería la siguiente: nuestros gastos fijos como el total de gastos de operación dividido 1 menos los gastos variables, que en este caso sería 0, dividido el total de ingresos, que es la columna B6, y el punto de equilibrio en quetzales utilizando gastos fijos únicamente es de 641.644.98. Ahora lo vamos a hacer utilizando gastos variables y gastos fijos. Dentro de los gastos variables vamos a tomar en cuenta los sueldos y prestaciones de docencia más papelería y útiles más servicios públicos y comunicaciones, para que gastos variables nos dé un total de 284.683.07. Los gastos fijos no va a ser nada más que la resta entre el total de gastos de operación menos los gastos variables, con un total de 356.961.91. Entonces, esto va a ser igual a nuestros gastos fijos dividido 1 menos mis gastos variables, que es la columna B40, dividido el total de ingresos, que es mi columna B6. El total de punto
de equilibrio en quetzales, utilizando gastos variables y gastos fijos, es de 627.722.44. Como, solo recordando, como gastos variables, pusimos sueldos y prestaciones de docencia, papelería y útiles, y servicios públicos y comunicaciones. La resta del total de gastos de operación menos mis gastos variables me da mi total de gastos fijos. Ahora vamos a calcular el punto de equilibrio en unidades, y para esto vamos a tomar nuestros costos fijos. Esta fórmula va a ser igual a tomar nuestros costos fijos o gastos fijos por la cantidad máxima de alumnos, 150, dividido las ventas totales, que es la columna B6, menos nuestros costos variables, que es la columna B40. Y nuestro punto de equilibrio en unidades, vamos a darle formato a esta celda, y nuestro punto de venta en unidades número es de 143 alumnos deberíamos de tener para tener nuestro punto de equilibrio. Ahora vamos a realizar esta misma fórmula, pero colocando todo a gastos fijos. Entonces esto va a ser igual a el total de gastos de operación como fijos por 150 dividido las ventas totales, que es B6, y nuestro punto de equilibrio en unidades para estos estados financieros es de 146 alumnos. Dentro del ejercicio nos pide a partir de qué mes se empieza a obtener ganancia. Como podemos ver nosotros acá, si tomamos los 641.644.98 como el primer dato de punto de equilibrio en quetzales, nos vamos a dar cuenta que vamos a estar obteniendo ganancia hasta el 10º mes. Hasta el 10º mes vamos a poder estar obteniendo la ganancia. ¿Cómo sabemos esto? Simple y sencillamente porque sabemos que la colegiatura es de 440, la colegiatura es de 440, son un total de 150 alumnos, tenemos 66.000 quetzales de ingresos mensuales. Si esto lo multiplicamos por 10, nos va a dar los 660.000, y nuestro punto de equilibrio nos habla de 641.000, quiere decir que vamos a estar obteniendo ganancias hasta en el 10º mes. Esto es en la resolución del primer caso. Vamos ahora con el segundo caso para poder hacer una proyección y determinar el punto de equilibrio en valores y unidades con las siguientes proyecciones: gastos fijos por 506.961.91, gastos variables por alumno de 1.498.33 y precio de venta por alumno de colegiaturas 4.400, tomando los 10 meses. Entonces, tenemos acá los gastos fijos. Esto va a ser igual a gastos fijos, que es igual a 506.961.91, y la otra, y nos dice que eso va a ser igual a ¿qué? A 1 menos
los gastos variables, unitarios, que son de 1498.33, que son de 1498.33, dividido el precio de venta unitario. El precio de venta unitario es 4.400. Quiere decir que nuestro punto de equilibrio en quetzales va a ser igual a dividir los gastos fijos dividido 1 menos gastos variables unitarios dividido el precio de venta unitario. Nuestro punto de equilibrio es de 768.740.90. Ahora vamos a calcular nuestro punto de equilibrio en unidades. Y para calcularlo, nuestro punto de equilibrio en unidades nos dice que va a ser igual a los gastos fijos, que son 506.961.91. Eso dividido el precio de venta unitario, que es 4.400, menos los gastos variables unitarios, 1.498.33. Nuestro punto de equilibrio en unidades son 175 alumnos utilizando estas proyecciones. El resultado obtenido en cualquiera de los dos casos presentados se interpreta como la cantidad en quetzales o en unidades necesarias para que la empresa opere sin pérdidas ni ganancias. Si los ingresos del negocio están por debajo de esa cantidad, la empresa pierde. Por el contrario, si estuvieran arriba, esa parte se constituirá en utilidad para la institución. Y por último, tenemos el caso número 3, donde determine la cuota mensual por colegiatura con las siguientes proyecciones. Total anual de gastos de operación 791.644.98, capacidad máxima de alumnos es 190 y el porcentaje de ganancia deseado es un 30% en gastos de operación. Entonces lo vamos a realizar. Vamos a colocar colegiatura. El costo anual por alumno esto va a ser igual a 791.644.98 dividido 190 y el costo anual por alumno es de 4.166.55. 4.166.55 y nuestro margen de ganancia es 1 más el 30%, 1.30. Así que para calcular la colegiatura deberíamos de multiplicar los 4.166.55.25 por el 1.30. Eso nos da un total de 5.416, que debería ser lo que el alumno pague en el transcurso del año. Si esto lo dividimos dentro de 10, el alumno debería de pagar 541.65 mensualmente para obtener
una ganancia del 30%. Utilizando 190 alumnos como capacidad máxima, con estos gastos de operación y con este porcentaje deseado. Espero que les haya servido mucho el video. Lo estaremos comentando en el chat académico del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención.